Por ahora vamos a hablar de la sexualidad y la orientación sexual, que es un tema que genera sentimientos, si se puede decir, encontrados. No hay consenso entre los científicos acerca de por qué una persona desarrolla una orientación sexual determinada. Muchos piensan que la naturaleza y la educación, una combinación de influencias genéticas, hormonales y también ambientales, pues participan en el desarrollo de la orientación sexual del individuo. Es un tema interesante y muy necesario. Y es curioso porque hablábamos de ese pastor, ¿no?, que por muchos años se dedicó a dar estas terapias de conversión, a tratar de cambiar o de curar a homosexuales, y al final él no pudo lograr para nada cambiar su propia sexualidad, sus instintos y demás. Para tocar este tema tenemos aquí, como siempre, el día de hoy a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga. Te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros, porque siempre pones las cosas en una perspectiva diferente. Y también vamos a tener más adelante al doctor Khaled Rashid, urólogo. Él nos va a hablar de la parte física que conlleva todo esto. Por mucho tiempo este pastor brindó sus servicios, pero Cristina evidentemente no pudo cambiar su sexualidad. ¿Por qué no? Bueno, porque en realidad esto es algo que está ya dentro de la persona al nacer. Tiene que ver y recibe influencias del medio ambiente, pero en general, como decía Freud en una carta en 1935, una madre americana cuyo hijo era homosexual, piensa en su hijo como alguien que no es enfermo, que no está degradado, que no tiene un vicio, sino como alguien que está dentro de una variante dentro de la función sexual. Es una variante más. ¿Por qué no tenemos que verlo como una enfermedad? Porque, como lo dijo un gran profesor de la Universidad de Minnesota, Guy Ramafedi, hay un índice muy grande entre el suicidio, el riesgo de suicidio, y la identidad sexual y la orientación sexual. ¿Por qué? Porque en estas sociedades abrahámicas rechazamos todo lo diferente. Dentro de lo diferente está el homosexual. Y este hombre, en este caso, sin duda venía de una familia conservadora, era mormón, en donde las cosas tienen que ser de determinada manera, y entonces ocluyó ese sentimiento, lo ahogó, porque eso se sabe alrededor de la pubertad. Tú sabes cómo se forma la orientación sexual. Empieza de esta manera: a los 2 o 3 años el niño descubre que pertenece a un sexo o a otro, el niño o la niña. A los 6 o 7 años descubre las reglas y las conductas que cada sexo debe tener en la sociedad. Y en la pubertad, entre los 11 y los 13, antes del inicio de la adolescencia, descubre su orientación sexual. ¿Sabes qué es curioso? Yo, en el edificio donde yo vivía en Cuba, en un edificio de apartamentos, que le llamamos casa de huésped, había un niñito que tendría unos 3 años, pero generalmente 3, 4 años, él le gustaba ponerse como una faldita y agarraba una escoba. Y a mí siempre me llamó mucho la atención eso. Yo no sé si era que estaba imitando a su papá o es que realmente él tenía esos instintos como homosexuales. No, nunca me supe explicar. Y siempre tuve esa duda, ¿no? Es como que hay que tener cuidado, porque una cosa es un homosexual en la gestación de la identidad o la orientación sexual, y otra cosa es un transexual. Por ahí el transexual, que es una cosmovisión, un contexto completamente distinto, puede llegar a tener algunas manifestaciones en los 2, en los 3, en los 4 años, ¿verdad? Pero la homosexualidad, en fin, esto que tú relatas, no es homosexualidad, probablemente es una imitación de lo que veía, si es que estaba muy cerca de la mamá. También se puede hablar, especulando completamente, que puede haber una transexualidad, que es distinto, porque la transexualidad implica que la persona nace en un cuerpo femenino y tiene un cerebro masculino, porque tú sabes que hombres y mujeres tenemos cerebros distintos. Correcto. Volviendo al pastor yo siento que para él debió haber sido doblemente difícil y traumático el hecho de que por muchos años él estuvo dando estas terapias y tratando de cambiar a hombres, y de pronto, después de todo este tiempo, salir del closet, como le llaman, y decir, no, yo en realidad soy homosexual y no puedo vivir de ninguna otra forma. Me imagino que para él
pudo haber sido doblemente tremendo. Tenemos que horrible, ver ¿no? dos aspectos en esta decisión. En principio, que desde el punto de vista psicológico, todos rechazamos con profundidad aquello a lo cual somos atraídos. Es decir, que él sin duda estaba atraído desde su adolescencia hacia los hombres, y entonces, debido al contexto familiar en el que se desarrolló a su vez una aversión muy grande por la homosexualidad, porque en realidad estaba, y este es el origen de muchas oposiciones sociales, muchos que se oponen constantemente, pero que se oponen ya de una manera cruel, agresiva. Ahí quiere decir que puede haber en el fondo una inclinación hacia esa conducta. De modo que, y en segundo término, lógicamente, una sociedad que demora estas cosas. ¿Por qué? Porque no es aceptado. Porque correcto. Todavía, a pesar de la definición del DSM en su 5ª edición, que es la Biblia de Psicólogos y Psiquiatras, que lo determina ya como una variante de la función sexual, no es más una enfermedad. Sin embargo, se continúa etiquetando a esta gente. Y entonces se lo lleva a situaciones muy graves. Y esto pudo haber sucedido con él. Ahora, en una ocasión él dijo que solía estar atrapado, como estábamos hablando ahora mismo, en mi propia prisión ideológica. Sé que mi trabajo ayudó mucho, pero estoy seguro de que también le ha hecho daño a otros, porque ahora toda esta gente que me imagino que estuvo dándole terapia pero me has engañado. Claro. A mí no me puedes, si tú no te cambiaste, ¿cómo me vas a cambiar a mí? Y ¿no? esa es una de las cuestiones por las cuales también demoró en salir del closet. Es decir, ¿por qué? Porque en efecto él sabía el daño que había generado. Por otro lado, estas terapias son muy antiguas. Eso te iba a preguntar, vamos a hablar de eso. Sí. En el Holocausto ya se hacía. Un médico, Baenet Kari, realizaba, porque tú sabes que allí en los campos de concentración lamentablemente se marcaba a la gente, y los homosexuales tenían el triángulo rosa, que hoy es símbolo en realidad positivo, ¿no es cierto?, de estos movimientos. De modo que, y allí esta gente era realmente cruelmente asesinada, ¿no? Porque eran homosexuales, y se los trataba de convertir al principio, es decir, que se les sometía a ciertas prácticas que siguieron ocurriendo, porque esto empezó alrededor de principios del siglo XX. Y hasta los años 70. Ha habido muchos de estos intentos. ¿Qué gente se cree que puede cambiar su homosexualidad? Siempre hay personas, me imagino, que digan, yo quiero, por la presión de la sociedad, supongo, yo creo que sí puedo cambiarme, y se someten a estas terapias. Claro, bueno, están generalmente llevados por la familia, O sea, a veces son hombres casados. Entonces, eso es lo que hace, bueno, yo voy a intentar cambiarlo, ¿verdad? Pero es muy difícil hacerlo, no se puede hacer. Por otro lado, en el caso de este médico mormón, sin duda él ya tenía toda una serie de inclinaciones, porque todo bisexual, él dice que él era muy feliz con la mujer, pero que ha tenido algunos tipos de relaciones bisexuales. Todo bisexual termina siendo un homosexual. Esta es la realidad. Así que esas son las dos notas más predominantes en la psicología de esta persona, que podemos ver a través de lo que sabemos. Es curioso porque él cuenta, acá está viendo un poco de notas de este señor, que encuentra demasiada homofobia en él mismo. Lo siento mucho por esos defectos, dijo él de él mismo. Lo siento por la confusión, el dolor que mi elección puede estar causando a otros, incluido, supongo, a su misma mujer. Sí, sin porque duda. después de estar 34 años casado con alguien, que tu marido pues decida salir del closet, como se llama, sí. y de pronto te enteres de que has estado con un hombre que en realidad no se siente como Bueno, hombre. es terrible. Lógicamente, él tuvo que haber evaluado el daño que le estaba provocando a nivel emocional y psicológico a la propia familia. Claro. Pero esto es producto de una cultura opresiva. Correcto. Que va en contra de lo diferente, que discrimina constantemente. Hay casi lo que se llama en psicología ansiedades persecutorias. No sea cosa que eso distinto me llegue a mí, a ver si me transformo en homosexual. Entonces me voy a oponer. Es decir, que hay muchas cosas en torno a esta cultura del etiquetaje, ¿no?, que se ve en todas las enfermedades, pero en este caso se lo sigue etiquetando, sacando de la sociedad como algo que no está incluido. Y debemos hacerlo porque necesitamos sociedades sanas, sociedades de la aceptación. Si no, ¿dónde está el desarrollo? El desarrollo no pasa solamente por lo económico, pasa por el desarrollo de la aceptación.
A mí me ha llamado siempre también la atención, por ejemplo, estas modas, ¿no? La moda de somos gay. Y entonces tú tienes a un grupo de chicas de high school que empiezan a experimentar con sus cuerpos y se van a South Beach y no sé qué, y experimentan con mujeres de su mismo, con mujeres obviamente de su sexo. ¿Qué impacto tiene esto en ellas? Hablábamos del medio ambiente también. ¿Hasta qué punto una mujer que es heterosexual se pone a experimentar y de pronto comienza a gustar? Yo no sé si es heterosexual, porque estamos hablando de adolescentes. Por ejemplo, entre los 12 y los 13 años, el 25% de los adolescentes varones y mujeres tienen dudas acerca de su orientación sexual. Cuando llegan a los 18 años ya es el 8%. 23 y 24 años ya o son heterosexuales o son homosexuales. Es decir, que hay un porcentaje, y esto está estudiado por Gamafedi, también por el doctor en la Universidad de Minnesota. Es decir, hay porcentajes, generalmente no tienen definida la identidad. Y entonces vemos estos grupos, porque hay un movimiento interesante de destacar, y es que los chicos, los héroes de los hijos, hasta antes de la pubertad, son los padres, y después pasan a ser los compañeros. Y entonces es muy común encontrarlos juntos y que estén, como todavía no se saben acercar al sexo opuesto, entonces se reúnen en especie de grupos en su propio sexo. Esto es muy habitual. Y entonces se confunde y a lo mejor juegan con lo que ven. Todavía no está esta seguridad. Ya. Cristina, me toca hacer una pausa, pero regresamos con este tema que está muy interesante. Quiero que ustedes, los oyentes, los que están allá afuera, pues nos llamen. ¿Cuándo descubrieron ustedes su sexualidad? ¿Cree que su hijo, su hija tiene tendencias homosexuales? ¿Por qué? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué puedo hacer para que no se sienta reprimido? Quiero que nos llamen con sus ideas, con sus experiencias. El número aquí en la cabina es el 305-857-0037 y el de WhatsApp es el 786-778-4756. 1:16. Sí. Tengo unos numeritos aquí que son interesantes. Dice que, aunque es complicado precisar la cifra, el Instituto Williams, adscrito a la Universidad de California en Los Ángeles, sugiere que en los Estados Unidos hay más de 8 millones de adultos que se identifican como lesbiana, gay o bisexual, lo cual representa un 3.5% de la población adulta de este país. Claro. El resultado se obtuvo del análisis de 4 estudios diferentes demográficos nacionales y 2 estatales. Además, hay 700,000 personas que se identifican como transgénero en Estados Unidos. Claro. En otras palabras, casi 9 millones de habitantes. 3.8% pertenecen al colectivo LGBT. Ahora tenemos en línea al doctor Khaled Rashid. Vamos a continuar hablando con la doctora en solo segundos. Gracias por estar con nosotros, doctor. No, para mí un placer. Gracias por invitarme a tu programa. Por supuesto. Cuéntenos, doctor, físicamente, ¿cuándo se forma el órgano sexual en el útero de una mujer? Bueno, las caracterizaciones gonadales desde el punto de vista genital de un hombre o de una niña, un varón o una hembra, automáticamente viene con la carga genética del espermatozoide. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ya lleva una carga genética cromosómica X o Y, ¿ok? Y eso es lo que le va a dar a los nuevos productos, que son los niños, las características sexuales, ya sean femeninas o masculinas. Estamos hablando a nivel de órganos sexuales. Ahora, desde el momento de la fecundación. Correcto. Ahora, no hay consenso entre los científicos acerca de por qué una persona desarrolla una orientación sexual determinada, sí o no. Desde el punto de vista físico, ¿qué opina usted, doctor? Ok, hay varios aspectos en cuanto a la sexualización. Por supuesto que no hay nada definido, pero hay teorías que han venido avanzando últimamente. Hay unas nuevas teorías que están bien de moda y de las cuales comparto bastante opinión, que significa de las cargas hormonales que reciben los productos cuando están en el útero de la madre, ¿ok? Y nuestro cerebro, nosotros somos individuos que somos individuos hormonales, funcionamos a través de las hormonas. Y una madre puede recibir andrógeno o testosterona, puede impregnar con andrógeno o testosterona a sus niños cuando están productos en el útero, ¿no? Y por supuesto, dependiendo de esta androgenización, ¿ok? O progesteronización del producto, pudiéramos ver
personas que son que son fenotípicamente son varones, pero pudieran sentirse mujer, y viceversa. Ahora, desde el punto de vista psicológico, la DSM-5, que es, vamos a decir, el conjunto de psiquiatras que se reúnen a nivel mundial para decir si una persona tiene una patología psiquiátrica o no, porque hay personas que piensan que es una enfermedad, de lo cual estoy completamente en desacuerdo, ¿ok? Sí puedo entender que hay personas que lo escogen como un estilo de vida, pero hay personas que tú ves desde muy chiquiticas que se sienten niños, ¿ok? Y son en un cuerpo de una mujer y te dicen, estoy atrapado en un cuerpo de una mujer o estoy atrapado en el cuerpo de un hombre. ahora, el cerebro ¿qué dice la ciencia respecto al cerebro de un hombre homosexual comparado al de un hombre heterosexual, por ejemplo? Es muy difícil porque cada cerebro es un mundo, cada persona es un mundo, no existe un consenso en cuanto a eso. El hombre que se siente mujer en sus pensamientos, por supuesto que es una mujer, ¿no? Aunque su cuerpo sea el de un hombre. Y por eso es que vemos personas que se convierten en transgéneros, ¿ok? O deciden ser transgéneros, o bueno, o hacen operaciones de cambio de sexo porque no se sienten que sus pensamientos o su mente concuerda con su cuerpo. Ahora, cuénteme, hablando de transgénero, el impacto físico que tiene un tipo de conversión de ese tipo de operación, de cambio de sexo. ¿Qué conlleva eso? Hablando hormonalmente. Para poder hacer una operación de cambio de sexo, tú no haces una operación de cambio de sexo de un día para otro. Tiene que ser un individuo que debe ser estudiado psicológicamente, porque son cirugías que y además lo haces en etapas, ¿ok? Tú no llegas mañana y dices, bueno, porque yo me siento mujer, tú vas a hacer una cirugía que es una cirugía de cambio de sexo donde hay una mutilación de lo que es el órgano sexual masculino, incluyendo pene y testículo, ¿ok? Para convertirlo físicamente o tratando de convertirlo físicamente en una mujer. Para eso se lleva un proceso importantísimo que comienza con el análisis psicológico del individuo, porque no hay marcha atrás después de que tú lo haces, ¿no? Ahora, son operaciones bien complejas, estamos hablando cuando la elección es el cambio de sexo, porque también tienes individuos, ¿ok? Como los hermafroditas verdaderos, que pueden tener genitales ambiguos, y ahí es un poco más compleja la cosa. ¿Usted ha tenido pacientes que se han arrepentido después de haberse operado por el impacto que esto ha tenido? ¿No? No, ninguno. Todavía no conozco el primero. Ahora, desde el punto de vista que se sienta homosexual, ya sea hombre o mujer, y se haya arrepentido después y diga, no, yo soy homosexual y quiero volver a ser un hombre, o yo quiero volver a ser una mujer. Estas operaciones... El detalle, en su mente son un sexo puro. ¿Las operaciones, en su opinión, van acompañadas de terapia hormonal o...? Sí, claro, comienzan con terapia hormonal. El último paso es el cambio de sexo. Ahora, usted sugiere que estas operaciones sean acompañadas de terapia psicológica, perdón. Es que es obligatoriamente. Los protocolos para poder hacer una cirugía de esta comienzan con un protocolo de un estudio psicológico de la persona para darse cuenta si la persona en verdad tiene la convicción de querer hacer el cambio de su sexo. Tiene que tener la convicción. No cualquiera persona puede llegar a un consultorio, un médico, y dice, sí, cómo no, yo te voy a realizar la cirugía de cambio de sexo porque sí, pues, ¿ok? Porque tú me lo pides. No. Tiene que haber un estudio y es un compromiso, ¿ok? Del paciente. Bueno, no hay un marcha atrás. Después que tú quitas el pene, ¿ok? Y haces una vagina, o tratas de hacer una vagina quirúrgicamente, no hay marcha atrás, ¿no? No puedes volver a ponerle el pene. Gracias, doctor. Quédese en línea. Tengo a José aquí que quiere participar. Cuéntame, José. Sí, buenas tardes, Nara Rosa. Lo felicito por el programa. Gracias. Muy interesante. Pero yo estoy en desacuerdo en la teoría de que la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque ¿cómo determina una enfermedad? Supuestamente son células que se degeneran, ¿ok? Y cuando una persona nace con esa tendencia de ser homosexual, porque nace con las hormonas femeninas.
Yo diría que es una enfermedad, lo que pasa es que es una teoría que todavía no la han sabido comprobar. Doctora. Por eso, Si me permite, en realidad- la sociedad, por eso hay ese problema. Porque si la hubieran determinado como una enfermedad desde el comienzo, no habría el problema de la sociedad de estar persiguiendo a los homosexuales. Quiero que los dos doctores respondan a su inquietud. Vamos a comenzar con la doctora. Sí, bueno, en realidad todas las afirmaciones, bueno, estamos agradecidos por este comentario, pero la realidad es que todas las afirmaciones tienen que estar basadas. Por ejemplo, esto dejó de ser enfermedad ya a partir de 1973 con el doctor Robert Spitzer, que fue quien hizo toda la categorización de las enfermedades mentales y se creó el DSM, que hoy está en su versión quinta, que es el manual en donde los psicólogos y los psiquiatras fijan las enfermedades. Allí no figura como enfermedad, pero eso además está basado sin duda en estudios académicos y en estudios prácticos desde ya. A ver, quédese en línea, por favor, y al doctor... Perdón, Nara Rosa, perdón, si me deja... yo no estoy diciendo que es una enfermedad mental, sino física. A ver, no se me vaya, porque me están pidiendo publicidad. Ok. Doctor, vamos antes de irme a la publicidad. Doctor, ¿es una enfermedad física, el doctor Rashid? No, para nada. La homosexualidad no es una enfermedad, ¿ok? Desde la homosexualidad puede ser considerada hasta un estilo de vida. Tú no puedes decir a una persona que sea homosexual que está enferma. Lo lamento, pero eso no es correcto lo que está diciendo el señor, ¿ok? Ni es una enfermedad mental, ni es una enfermedad física. Así de sencillo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen científicos que durante muchísimos años han desarrollado manuales y protocolos para decir. Ahora, otra cosa es que una persona no lo considere éticamente normal o éticamente aceptable o no lo acepte normal. Esa es donde está la gran discusión. Claro. José, ¿qué le hace pensar de esta forma? Decir que una persona que sea homosexual es eso a mí me parece, perdón doctor, a mí me parece que decir que es un estilo de vida, a mí no me parece, porque el órgano que los homosexuales utilizan para que le introduzcan el pene es el intestino. Y por el intestino, supuestamente lo que debe es salir, no entrar. Y yo creo que usted, eso se llama contra natura. Si es heterosexual, pero una cosa es que nosotros pensemos y otra cosa es la verdad. A ver, no se está entendiendo. Yo no. Si el doctor es heterosexual, yo no creo que a él le gusta que le introduzcan un pene o algo por el intestino. ¿Okay? El placer que sienten los homosexuales es ese, pero los heterosexuales no sienten ese placer, o sea que no es un estilo de vida. Que porque yo quiero ser homosexual me voy a tirar para que me... No, yo no creo, doctor. Bueno, como no, una cosa es como, gracias a Dios estamos en un país donde la gente puede creer, ¿ok? Pero lo que uno no significa que creer no, yo soy creer no, de análisis, de análisis, y no me gustan las relaciones contra natura. Pero porque no me guste a mí, yo no puedo decir que un homosexual sea un enfermo. Eso es lo que no podemos aceptar, ¿ok? Claro. El mundo ha avanzado muchísimo y los homosexuales no existen desde hace 10 años, existen desde que existe el hombre y existe la humanidad. Doctor, por supuesto que hay teorías que hablan de que un homosexual puede ser creado, como con las teorías de Edipo, que son muy bien establecidas, del padre abusador del niño, y el niño desarrolla una conducta homosexual. Pero es que hay millones de personas que nunca han sido abusados y Claro. se sienten del sexo opuesto, y por eso no van a estar enfermos, lo lamento, pero no es así. tengo que hacer una pausa un segundito porque la publicidad llama, si no, no podemos tener programa. Voy a hacer una pausa, regresamos inmediatamente en El Pueblo Cuenta, tengo las líneas llenas, quiero escuchar. Los datos demográficos no concuerdan con las conclusiones en cuanto a la homosexualidad. Muchos consideran que la prevalencia de la homosexualidad es de 1 por cada 10 individuos, es decir, un 10% de la población en general, digamos, y otros estudios señalan que la proporción es de 1 por cada 20, equivalente a un 5% de la población. Pero vamos con Edgardo, que está en la línea y quiere opinar. Cuéntame, Edgardo.
Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, buenas tardes a los señores de la mesa de trabajo. Le agradezco, no me corten, voy a dar 2 conceptos. Número 1, voy a meter un poco de esto, pero después lo hago a un lado. Jesucristo una vez dijo que en la segunda venida de Él, una de las señales son, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llamarán bueno. Ahora este cuento del homosexualismo, el matrimonio homosexual es bueno, es normal. Y apartemos la parte cristiana, la parte bíblica. Que haga un examen genético, que el hombre en sus cromosomas, en sus 23 cromosomas, es XY, y la mujer en sus cromosomas es XX. Más allá de un problema psicológico, un problema espiritual, tienen que ir al psiquiatra, no sé. Me parece que no es normal. Yo creo que Dios es perfecto, hizo hombre y mujer. Me parece una aberración lo que se vive en estos tiempos, por algo se inventó el apocalipsis. Gracias a Dios. Muchas gracias, Edgardo. Maritza en WhatsApp dice que todo este tema de la homosexualidad es la decadencia de la época, doctora. Bueno, en realidad, para contestarle a Maritza, ya los griegos en la antigua Grecia era un pueblo altamente sodomita, es decir, que eran homosexuales. Y la homosexualidad se utilizaba. Todavía no hemos llegado a esa época tremenda en que la homosexualidad se utilizaba para enseñarle a los niños cómo era la vida. Los introducían en el mundo de las ciencias y en el mundo de la relación a través de un tutor. Cuando llegaban a los 12 años se les ponía un tutor que, además de tener relaciones con el niño sexuales, le enseñaba todo lo que le tenía que enseñar, los estudios y demás. La homosexualidad en esa cultura era bien vista, es decir, porque se consideraba que la mujer, bueno, una cultura altamente misógina, se consideraba a la mujer que no era tan importante como el hombre. Es decir, que ya vamos muy atrás en el tiempo, y esto sirve como marco de todos estos comentarios. Por otro lado, actualmente, bueno, Margaret Mead, entre 1950, una gran antropóloga, en 1960, descubre en las islas de Samoa, en el Pacífico, los niños afeminados y los adultos afeminados, que son tratados, y no estamos hablando de Occidente, lógicamente, son tratados como seres especiales, como seres divinos. Es decir, que el contexto cultural determina la aceptación o el rechazo de ciertas conductas que se escapan de la norma de esa cultura. Precisamente estábamos hablando eso de las diferencias culturales y el impacto que esto tiene en lo que es la aceptación, digamos, claro, en la sociedad, doctora. Es muy difícil aceptarlo para nosotros. ¿Por qué? Porque la mayoría somos heterosexuales. Pero aún los que somos heterosexuales, que venimos de familias católicas y de familias conservadoras, debemos abrir nuestra mente, incorporar conocimientos y entender que no es una enfermedad y que no podemos indicarlos como tal, porque estamos agudizando y acelerando ese apocalipsis del que habla el Señor, porque vamos a generar personas que se suiciden. Correcto. Vamos a hablar del impacto a nivel de la sociedad con este tipo de situación. José está en la línea y quiere opinar. Cuéntame, José. Buenas tardes. Quiero agregarles algo que es el sufrimiento de los padres. Los padres y las madres sufren mucho cuando tienen una hija lesbiana o un hijo homosexual o alguien que se vista de mujer o se vista de hombre. Y entonces el señor que habló hace un momentito de la religión, eso es verdad. Pero yo creo que podemos superar más, ayudar a una persona de estar dándole amor en vez de criticarlo, porque la crítica puede llevar al suicidio y al sufrimiento de muchas personas. Y un consejo para la muchacha que está dirigiendo el programa, que lo dirige muy bien, pero usted dijo algo que creo que hay que corregirlo. Usted dijo de que Ricky Martin había salido del closet y que era muy feliz y que estaba llevando una vida muy alegre. Al menos lo aparenta. Palabras, sí, pero esas son palabras que inducen a las personas que todavía están en los closets, personas que sufren. Y en cuanto a lo que es la medicina o lo psicológico o la psiquiatría, podemos remontarnos a los musulmanes, donde es prohibido, y entonces vemos que los musulmanes tienen bien, pero bien bajo ese porcentaje, así que en este país lo que hay es un libertinaje y eso conduce
Y eso tienen también culpables muchos medios de comunicación, porque sabemos que aquí la mayoría de las personas que son lesbianas y homosexuales, que son abiertamente, que están en contra de la moralidad, son personas que manejan mucho dinero y muchos medios de comunicación. Y eso es una fuerza en los Estados Unidos que está llevando este país a una inmoralidad. Y eso no hay nadie que no pare. Muchas gracias. Gracias a usted por su opinión, es muy respetable. Yo, sobre lo que hablé sobre Ricky Martin, me gustaría aclarar algo. Yo creo que el hecho de que él haya salido del closet ha tenido un costo sumamente alto para él a nivel emocional y su familia. Él nunca dijo que no había sufrido eso. De hecho, que haya salido del closet, que haya decidido enfrentar su sexualidad, le ha costado mucho a él a nivel emocional, porque no es fácil para nadie. Usted lo decía, doctora, Sin ¿cierto? duda. No, es un sufrimiento muy grande. Y para la familia. Para la propia persona y para los padres y para la familia. Pero ahí es donde los padres tenemos que comprender y entender y ayudar y revisar nuestros propios prejuicios. Porque si yo realmente odio mucho o estoy muy en contra de los homosexuales, resulta que mi hijo se declara homosexual. ¿Y qué hago yo con ese odio? Es decir, lo tengo que anular. Es decir, es mejor comenzar a autorreflexionar, porque le puede pasar a cualquiera. Correcto. Tengo a Alfonso en la línea, doctora, y quiero que todos participen. Buenas tardes, cuéntame, Alfonso. Sí, yo estoy de acuerdo con el señor que estuvo hablando anteriormente. Eso para mí tengo que afecta mucho a las personas ver televisión, ver películas pornográficas que en todas partes están pero increíblemente populares. Entonces eso abre la mente a las personas creyendo que eso es el placer, que eso es una forma de vivir, que eso es una forma normal, como corriente. Esa es mi opinión. Pero eso no hace a nadie ser homosexual, por mucha pornografía que que pasa vea. es que hay algo de verdad acá en este sentido. Eso lo vuelve a la persona a eso. Porque usted muestra a una persona, a un niño le muestra a usted que está sintiendo mucho placer y que está haciendo muchas cosas así. Ellos van comenzando a cambiar su mentalidad. Y aquí en este país de los Estados Unidos está más contaminado que cualquiera por eso. Bueno, Los padres no permiten ver películas así ni así tanto escándalo por ver ese sistema. Rapidito, doctora, cuento que la corte. Sí, la realidad es que es una época del desencanto, que sí, que puede favorecer las experiencias nuevas en el campo de lo sexual, pero no estamos hablando específicamente de sexualidad en ese caso. Las líneas están llenas, regresamos aquí en El Pueblo Cuenta y regresamos con el doctor. No se me vaya, doctor. Aquí estamos. WhatsApp, que todos los grupos religiosos tienen homosexuales entre ellos. Estoy leyendo algunos WhatsApps. Vamos con Gloria. Adelante, Gloria, cuéntame. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola. Un tema muy interesante y estoy de acuerdo con los señores porque es que hoy en día la bisexualidad o la homosexualidad o el lesbianismo se ha convertido como emblemático. Es en los medios ser homosexual es excelente. Ayer nomás vi un programa en el que hablaban de eso y dijo una de las muchachas, no, si te gustan las mujeres, dile a tu pareja que te gustan y que hagan un trío y que hagan... Entonces, esto lo están viendo los niños que no están formados. Si dice que el cerebro hasta los 21 años no tiene la formación, entonces estos jóvenes niños que están escuchando y viendo, y que Ricky Martin, pues, imagínese arrodillarse, pedirle matrimonio al esposo, no sé qué, que lo haga, que se viva, pero no que se publique de esa manera, como emblemas de liderazgo y de nada. Gracias, Gloria. Vamos con Sandra. Buenas tardes, Sandra, cuéntame. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con las personas con lo que han llamado. Es verdad que esto de la homosexualidad y del lesbianismo y todo ese LGTB, eso es lo peor que nos está pasando a nosotros en este momento. Y personas como los medios, los doctores, esa señora que usted tiene ahí hablando, esa doctora, todo eso que están normalizando todo este homosexualismo, esto es lo peor que le está pasando a la humanidad. Hace 50 años la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso era una enfermedad y ahora lo están normalizando. No demoran también estas personas que están hablando, que se tiene invitada a decir que la pedofilia también va a ser normal, porque eso es lo que está pasando.
Se está normalizando todo. No, en ese caso no. La pedofilia desde ya, que es un trastorno grave, severo, no tiene nada que ver con la homosexualidad, sin duda, pero también el planteo de qué hacemos si somos una cultura de odiadores, ¿no? ¿Qué es lo que ganamos? En el caso que nos tocara a nosotros una cosa así, que sin duda nadie quiere, lógicamente, ¿no? Si me preguntas a mí, tener un hijo homosexual, bueno, no, pero ¿qué hacemos si somos una cultura de odiadores? ¿Qué hago con ese odio si me toca a mí? Entonces creo que debemos ser un poco más comprensivos y entender. Ser comprensivos y tolerar no quiere decir aceptar, no quiere decir que todo está bien, pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo de comprensión del otro, porque es un ser humano, es el otro, es una cosa bíblica, es el otro, el semejante, el próximo. Doctor Khaled Rashid, lo siento muy calladito. ¿Qué opina del último intercambio que escuchó? Estoy escuchando. Yo creo que hay que separar lo que es lo orgánico y lo que es lo mental, ¿ok? Nadie puede aseverar que un homosexual es un enfermo, punto, claro. ¿ok? Ninguna persona, yo conozco homosexuales, claro. De hecho, aunque soy heterosexual, tengo amigos homosexuales que vienen de familias muy bien constituidas como la de la mayoría de nosotros. Exacto. Y lamentablemente por alguna razón que todavía no se conocen científicamente, tienen una tendencia a sentirse identificados con una preferencia con el mismo sexo. Hay una diferencia gigantesca entre ser un pedófilo y ser un homosexual. Por supuesto, ¿okay? Claro. Eso no existe, es un punto de comparación. Mire, yo le quisiera preguntar, nosotros hace 50 años matábamos y sentenciábamos. Doctor, estoy recibiendo un feedback, apártese un poquitito del radio. Yo tenía la bocina. A ver. Existe una diferencia gigantesca entre ser un pedófilo y ser un homosexual. Hace 50 años los homosexuales se perseguían y iban presos. Y no solo iban presos, también los mataban. Hace 100 años la masturbación era considerada un pecado, claro. Y no solo eso, un delito. ¿Quién no se ha masturbado alguna vez en su vida? Así que el mundo va avanzando. Y hay temas que nosotros no podemos criminalizar. ¿Qué es lo que pasa actualmente? A un homosexual se quiere criminalizar y no es. Exacto. Simplemente un homosexual es una persona que decide tener, preferencia por su mismo sexo. Ahora, que hablemos de tríos y hablemos de otras cosas, también va a ser normal dependiendo de la preferencia que establezca una pareja como tal. O sea, no podemos decir que un homosexual, y bueno, y hago hincapié desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico, es una persona que está enferma. Pero eso no es aceptable. Y lo digo yo. Gracias, doctor. Quédese ahí en línea, que tengo a Tony en la línea, quiero dar la oportunidad. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Quería aportar un granito de arena a la cosa. En Colombia, yo cuando estudiaba elementaria, estudiaba lejos de la casa, tenía que coger 2 buses. Y era atacado constantemente por homosexuales, porque en Colombia los homosexuales le pagaban a los hombres, le pagaban a los para tener sexo con ellos. Entonces, andaban detrás de los pelados, tenemos que salir en bonche para cuidarnos de los homosexuales, porque te ofrecían dinero para que te acostaras con ellos. Y todos eran así, no era que uno, casi todos eran así, ¿no? Te ofrecían dinero y buscaban niños porque era como más fácil. ¿Cómo te diría? Como te ofrecían dinero, entonces la persona, dinero por tener sexo con el homosexual. Gracias por tu participación. Entonces de ahí que no sé, en Colombia, en países de Sudamérica, la mentalidad del homosexual y del que le hace el que supuestamente no es homosexual, pero se acuesta con el homosexual, le dicen cigarrón. Ese no es homosexual. Homosexual es el otro. Gracias. Tengo a Luis en la línea. Cuéntame, Luis. Gracias. Mire, quería tal vez hacerle entender a las personas que piensan de otra forma, de que esto de lo de homosexualidad es un sentimiento. El sentimiento es espiritual. Pienso yo de que si decimos de que yo voy a escoger mi sexo, no estamos sintiendo. Y el sentimiento es, diríamos, primordial en lo que supuestamente llamamos homosexualidad o no homosexualidad. Ese es mi punto de vista.
Hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa. Quisiera estar aquí hablando con ustedes 5 horas, pero no me da porque Mario Andrés me tira por los pelos de acá, de la cabina. Gracias a la doctora Cristina Balinotti. ¿Dónde la podemos ubicar si es que quieren conversar con usted? Balinotti.com es mi website, tienen todos los datos allí. www.balinotti.com, B larga, una sola L, doble T. El doctor Khaled Rachid, urólogo, muchas gracias por su participación. El intercambio ha sido enriquecedor a todos los oyentes. Muchas gracias.